Hola, buenas tardes, bienvenidos sean a Itinerando con la UNIS, conversando con el pasado. Mi nombre es Laura Alanís y hoy tengo el gran honor de entrevistar al doctor Ruiz Caballero, que es el organizador de la Semana Novohispana de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas tardes, bien, muchas gracias, pues muy contento y agradecido de tener este espacio. No, nosotros le agradecemos por todo el trabajo que usted hace, nos permite compartirlo con nuestra audiencia. Platíquenos, ¿cómo fue que surgió esta idea de la Semana Novohispana? La Semana Novohispana es una idea colectiva, eso es algo que yo sí quiero dejar muy claro, porque no es posible que una sola persona organice un evento como este, ni tampoco es posible que una idea surja a partir de una sola persona. La idea de la Semana Novohispana surgió en colectivo, en una de las clases que yo imparto en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Imparto dos, una se llama La Conquista y la Expansión Colonial y la otra se llama Sociedad Colonial. Ya no me acuerdo en cuál de las dos, pero fue durante la pandemia que estábamos trabajando en aulas virtuales, que reflexionábamos sobre la importancia de que el conocimiento sobre el periodo novohispano no quedara solamente en las aulas, sino que pudiera haber ejercicios a través de los cuales esto trascendiera las paredes de las escuelas, de las universidades, y que pudiera llegar a públicos más amplios y más diversos. Entonces ahí fue donde dijimos, pues sería como bonito hacer un evento donde pudiéramos llegar a otros públicos, y dijimos, ¿qué tal que se llamaría la Semana Novohispana, ¿no? Y así fue como surgió en realidad la idea, y tanto la idea como la realización del evento es un ejercicio colectivo, ¿no? Con la participación sobre todo de alumnos y exalumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es una jornada larga porque ya se llevan toda una semana, ¿no? Bueno, contando el sábado también. Exacto, que sí nos han dicho últimamente, ¿no? Que casi nadie se aventura ya a hacer un evento tan largo, ¿no? Porque hay muchas cuestiones en contra de repente para hacer un evento tan largo, pero nosotros desde el principio nos planteamos este nombre de Semana Novohispana y tratamos de cumplir con nuestra palabra, ¿no? Es una Semana Novohispana, una semana a través de la cual pues nosotros incluimos en todos los días de esa semana pues diferentes tipos de actividades, desde actividades académicas, conferencias, mesas de discusión, hasta talleres, actividades de divulgación que exploren el aspecto lúdico, y actividades artísticas también, conciertos, obras de teatro y otros muchos eventos que tratan de dar una imagen mucho más completa y compleja, pero también más disfrutable de la historia del periodo novohispano. Esta semana, ¿cuál fue el eje temático para que se dieran estas discusiones y estas conferencias? El eje temático en esta ocasión es la evangelización novohispana, porque estamos sumándonos de alguna manera a la conmemoración de los 500 años de la llegada de los 12 franciscanos. Sabemos que antes llegó Pedro de Gante con sus compañeros, pero ya como tal, como la Orden de San Francisco, llegaron estos primeros 12 franciscanos que son reconocidos como los fundadores de alguna manera de la iglesia en estas tierras, ¿no? Entonces en ese sentido nos pareció importante sumarnos a esta conmemoración desde un punto de vista muy diverso, es decir, no queremos ni hacer un ejercicio apologético de la evangelización, ni tampoco hacer un ejercicio que denoste la evangelización, sino más bien una multiplicidad de voces que puedan dar diferentes interpretaciones acerca de este periodo este proceso histórico tan importante, tan complejo, tan con luces y sombras como fue la evangelización en el periodo novohispano. ¿Usted qué temas maneja ya? Metiéndome un poco más en su trabajo particular, ¿cuál es el tema que usted más trabaja en torno al periodo novohispano? Mi línea principal de investigación es la música, y un poco más amplio sería lo que yo llamaría la cultura sonora, ¿no? Un aspecto que ha escapado a muchos historiadores porque los sonidos solo existen mientras suenan, ¿no? La música y otros sonidos, a diferencia de otras que llamamos artes, como las artes visuales, pues ahí está, ¿verdad? Una pintura, un edificio, ahí están. Y en cambio la música de ese periodo
podemos acercarnos solamente por testimonios de manera indirecta, ¿no? A través de las descripciones que hacen muchas personas, a través de el documento musical, a través de la iconografía musical, es decir, imágenes que representan objetos musicales o sonoros, ¿no? Y por esa razón esa línea ha escapado a muchos historiadores, pero para mí es fundamental porque creo que la música es un documento que nos informa acerca de los procesos que están ocurriendo en una época determinada, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que la música y los sonidos también tienen un papel importante en la configuración de lo social, ¿no? Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, en cuestiones como la canción de protesta, ¿no? Pues es algo que no solamente refleja la existencia de movimientos sociales, guerrillas, etcétera, o de una ideología de izquierda, sino que también está ayudando a configurar lo social, es decir, la canción protesta, por ejemplo, ayuda a movilizar a las personas, ayuda a difundir ideas, sensibilidades en torno a la injusticia, etcétera, ¿no? En el periodo novohispano, pues también la música puede servir como propaganda a favor del poder o incluso contra el poder, ¿no? Por eso tenemos esa música prohibida por la Inquisición, pero también tenemos esa música que suena cuando está presente el virrey, ¿no? Entonces, la música desde el poder y la música contra el poder, y en medio un montón más de funciones y usos que puede tener la música, ¿no? Se me vino a la mente, digamos, los jesuitas en misa dando su sermón y la música, ¿no? Donde podrían contribuir a meter ideas de la ilustración a los pensantes, ¿no? Sí, en ese tiempo, y esto lo ha explorado historiadores como Antonio Rubial, hay un pensamiento en el cual es muy importante la retórica como arte de la persuasión, este conjunto de técnicas que usaban los griegos y que después los cristianos se apropian de eso, y pues a quién hay que persuadir, a quién hay que convencer, a toda la gente de unirse a la iglesia, ¿no? de ser cristianos, y en ese sentido este conjunto de técnicas van dirigidas a la razón, ¿no? Por medio de las ideas, por medio de la palabra, por medio del sermón, la predicación, pero también van dirigidas a la sensibilidad, ¿no? Pero se habla de la teoría de los afectos, ¿no? En ese sentido, las imágenes, la música ayudan a conmover a las personas, ¿no? Para poder sensibilizarlas y que el mensaje que se quiere transmitir pues llegue de una manera más fácil y pueda ser interiorizada por las personas, ¿no? Entonces sí, la música forma parte de este complejo de dispositivos retóricos que pueden ayudar a transmitir ideas, pero también pueden ayudar a sensibilizar, ¿no? ¿Hay algún espacio novohispano, bueno, que aún quede, que a usted le guste mucho, que sea su favorito? ¿Alguna iglesia, algún edificio? Algo que a usted diga, esto me retrocede el tiempo, me hace revivir, aunque no hayamos vivido, pero se siente la esencia ahí. Sí, híjole, es que es muy difícil elegir alguno, pero por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, creo que un espacio muy importante, dentro de mis líneas de investigación incluso, ha sido la Catedral de México. La catedral como un centro de poder, pero también como un centro articulador de la vida social. Es decir, sí es un lugar en donde está presente la autoridad, en donde está presente el cabildo eclesiástico, el arzobispo de la Ciudad de México, de la Arquidiócesis de México, un lugar al que asistía el virrey, la virreina, etcétera, un lugar que representa el poder monárquico, al rey como patrono también de la iglesia en estos dominios, pero también hay que verlo como un espacio en el que se reunía toda la sociedad, es decir, que también entraban ahí la gente de los barrios indígenas, la gente de los pueblos indígenas de las cercanías de la Ciudad de México, los mulatos, los mestizos, ¿no? Es un lugar articulador de la vida social, ¿no? Es un teatro en el que todos esos actores interactúan, ¿no? De diversas maneras, ¿no? Y entonces la música era un elemento muy importante en este espacio. Es uno de los espacios en donde la Catedral de México conserva su disposición original desde su construcción, ¿no? Con el coro en medio de la nave central,
Ahí podemos ver los grandes órganos y la sillería de coro donde se sentaban los miembros del cabildo eclesiástico con el arzobispo, y que estaba presente la música como un ejercicio cotidiano, pero entendiendo la música como eso, como un elemento de propaganda, pero también como un elemento de comunicación con el plano de lo sagrado, ¿no? La obligación del cabildo eclesiástico pues era cantar en diversas horas del día, apoyados por otros cantores profesionales, formados muchas veces dentro de la misma catedral, y pues en ese sentido el propio edificio se convierte en un documento para entender cuestiones como la jerarquía social, como el poder, pero también como las sonoridades que estaban presentes en este recinto, ¿no? Sería solo un ejemplo, pero podemos hablar de un montón más. Espacios también profanos, las propias calles de la Ciudad de México son un documento para poder historiar la vida social, ¿no? Sí. Ya vamos a ir terminando. Aquí me voy a meter mucho, así, muy personal. ¿Algún personaje novohispano que así diga usted, como que me cae bien? Híjole, esta pregunta también es muy... es que yo de alguna manera he estado como muy imbuido de la tendencia de la historia social para hacer una historia desde abajo, o una historia más horizontal, que no recupere solamente a las grandes figuras, ¿no? A lo que la historia oficial nos acostumbró a ver como personajes históricos solamente a los grandes héroes o a los grandes villanos, ¿no? Y a mí me parece que es muy necesario recuperar las historias de la gente, de la gente de a pie, ¿no? Entonces, dentro de lo que yo he podido explorar, por ejemplo, en cuestión de la música en las catedrales, que he trabajado cuestiones de la Catedral de México, pero también de la Catedral de Michoacán, pues más bien son estas historias de músicos a veces indígenas, ¿no? Músicos a veces mulatos, ¿no? O músicos incluso españoles o criollos o mestizos que pues no fueron como grandes personajes y que apenas los estamos recuperando, ¿no? Entonces nombres hay muchos, hay muchísimos nombres, ¿no? El organista, el indio Francisco, organista de la Catedral de Michoacán, del que nadie sabe nada, ¿no? Sí, O Luis Barreto, un cantor mulato que fue cantor esclavo de la Catedral de México, pero que lo trataban como divo, ¿no? En fin, hay muchísimos nombres, ¿no? De personas comunes que tuvieron vidas que yo considero extraordinarias de todas maneras, por el talento que tuvieron, por la función que cumplieron en su momento, ¿no? Por esa razón yo no quiero hablar de personajes protagónicos de la historia oficial, sino más bien de estos otros personajes que están en otros ámbitos, ¿no? Inmersos en el silencio, ¿no? Pues sí, de ese silencio es del que tratamos de sacarlos y de tratar de plasmarlos primero en una investigación académica, pero luego ojalá que también a través de la divulgación pues podamos dar a conocer las vidas de estas personas, que son personas como nosotros, ¿no? Sí, pues de nuestra parte le agradecemos mucho que nos haya permitido asistir a la Semana Novohispana, que nos permita esta entrevista en exclusiva. ¿Dónde podemos seguir más información de Semana Novohispana? Tenemos una página de Facebook que se llama así, Semana Novohispana. Ustedes pueden teclear en Facebook y van a encontrar esto. También tenemos la página del Seminario en Armónicos, a partir del cual estamos organizando esta Semana Novohispana desde el año pasado. Y pues básicamente yo creo que serían estas dos. También la página oficial de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el sitio de Facebook, que se llama ENADC, D de dedo, C de casa. Ahí también se están subiendo todos los eventos, se están transmitiendo en vivo y quedan grabados todos los eventos de la Semana Novohispana, y deben estar alojados los de la primera Semana Novohispana que tuvimos el año pasado. Ok, pues le agradecemos mucho. Amigos, ya saben, consulten el Facebook de Semana Novohispana para que no se pierdan tanto las conferencias del año pasado como las de esta, y esperen las del próximo año.
Mi nombre es Laura Alanís, le agradecemos mucho, doctor Caballero, por toda su gran y vasta experiencia y gran conocimiento que yo no conocía hasta ahorita que lo entrevisté. Esperemos seguir contando con su amable atención con este humilde podcast y le agradecemos mucho. Al contrario, muchísimas gracias y un saludo a todas y todos. Nos vemos, compañeros.